Pues muy buenos días. Antes que nada quiero, como siempre, agradecerle mucho a ustedes, compañeras y compañeros representantes de los medios de comunicación, agradecerles por su tiempo, por la gentileza de que nos presten su tiempo para poder ayudarnos a transmitir un mensaje que nosotros creemos es muy importante y que se debe reverberar a muchas personas más. Por supuesto, quiero agradecerle a todas mis compañeras y compañeros diputadas y diputados federales del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que hoy estamos aquí, y que estamos con un ánimo renovado, al 100%, para empezar el segundo periodo ordinario de sesiones de esta 65 legislatura. Y decirlo con toda claridad, y no nos vamos a cansar de repetirlo a lo largo de este segundo periodo. Acción Nacional jamás va a descuidar los temas que sabemos son prioritarios para la gente que nos puso como legisladores en este país. Por eso nosotros siempre, prioritarísimamente, defenderemos la economía de la gente, la salud y la seguridad de la gente. Será un periodo en donde insistiremos en el retorno de las estancias infantiles, los refugios para las mujeres violentadas, que no falten quimioterapias, que no haya desabasto de medicamentos, que exista un seguro de desempleo, que regrese el seguro popular, que apoyemos a la micro, pequeña y mediana empresa. Sin duda, nunca dejarán de ser banderas de Acción Nacional. Pero en este segundo periodo lo queremos decir de manera tajante y clara. En este segundo periodo no vamos ya a dejar pasar, no vamos a pasar de largo todas las acciones cada vez más notorias, cada vez más presentes de un gobierno a nuestro juicio y a juicio de miles de personas, cada vez más autoritario y cada vez más intolerante. Y lo decimos hasta con cierto grado de ironía. El PAN con esta 4T está literalmente regresando a su origen, a la causa que dio hace prácticamente 83 años el que se reunieran mexicanas y mexicanos para conformar al Partido Acción Nacional, que es defender a México de un presidencialismo que es metaconstitucional y que es autoritario y que pretende someter a los otros dos poderes y a los órganos constitucionalmente autónomos o a cualquier otro contrapeso. Vemos cómo esta 4T, en pocas palabras, es un partido oficial antidemocrático, que busca imponer una línea política, que busca tener mecanismos de control político a través de un clientelismo populista que se basa en programas sociales, que confronta, que amedrenta a los medios de comunicación o a la oposición o a quien sea que no opine igual que este gobierno y su presidente. No respeta si alguien tiene una opinión distinta, sino que amedrenta a quien no opina igual. Insisto, un gobierno que hace una notoria persecución política a los disidentes y a los opositores, y una 4T que pretende vender que la 4T es la nación en sí, que la 4T es México, cuando evidentemente que eso no es, ni jamás será así. Y que no digan que estamos exagerando como oposición, que no digan que traemos un discurso amarillista para vender, porque es cuestión de ver solamente un par de ejemplos para darnos cuenta de cómo se sostiene esto. Primero, y la razón por la cual estamos simbólicamente aquí. Este es un gobierno que no deja de meterse con los organismos constitucionalmente autónomos, particularmente con el Instituto Nacional Electoral, que es la autoridad que es árbitro de nuestra democracia y que no deja de perseguir por una u otra razón. De moda está el presupuesto para una revocación, pero hace más de un año nos dijeron que incluso debía de volver a fusionarse las funciones electorales dentro de la Secretaría de Gobernación. Eso no es una loquera o una exageración, eso lo dijo el presidente de México hace más de un año. Lo mismo dijo con respecto a otro organismo constitucional, el INAI,
Nos dijeron alrededor de hace un año que debía desaparecer por caro. ¿Que de qué servía un instituto que defiende o garantiza nuestro derecho de acceso a la información pública? Que bien podía subsumirse en las funciones de la Secretaría de la Función Pública. Un gobierno que a la primer cuenta pública que hizo del conocimiento la Auditoría Superior de la Federación y demostrara los excesos de la 4T, le cortaran el cartucho a su titular, amenazándolo con juicio político y destitución. Un amedrentamiento, como lo decíamos, diario a los medios de comunicación que no opinan según la versión oficialista. No estamos exagerando cuando decimos que este gobierno quiso extenderle un mandato a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, flagrantemente en contra de la Constitución. Quisieron aumentarle un mandato. ¿Qué más se les hubiera ocurrido después? ¿Y cuál es la gran conclusión a la que llegamos? Que este autoritarismo al final en lo que repercute es en todos los problemas más importantes de este país, en todos. Porque, por poner un par de ejemplos, en términos económicos, el capricho de un solo hombre, el autoritarismo de una persona, se ha reflejado en perder inversión y empleo, porque por capricho, por poner solo dos ejemplos, se cancelaron obras como el aeropuerto o una cervecería, por el capricho de una persona. Se desalentó a niveles increíbles la inversión y el empleo. En términos de salud, de un plumazo, por la decisión de una persona se canceló un seguro popular, por el capricho de una persona, por más presidente que sea, dejando a casi 20 millones de mujeres y hombres sin cobertura de salud. Y en términos de seguridad, por el capricho de una persona, desoyendo a decenas de mujeres y hombres especialistas, por el capricho de una persona, la estrategia de seguridad en este país es abrazarse. Así es como se va a combatir la inseguridad. Entonces, hoy nosotros venimos como Partido Acción Nacional con una propuesta muy concreta de agenda, que se basa en tres ejes. Primero, el de una reactivación económica, como lo dijimos en un principio. Segundo, en un paquete de iniciativas, precisamente para frenar este autoritarismo. Y para decirles a grandes rasgos, iniciativas que presentaremos para defender a los organismos autónomos y a los otros poderes, blindando su presupuesto, blindando su existencia. Iniciativas para que los titulares de los organismos de fiscalización sean nombrados por las minorías, no por el oficialismo en este país. Una iniciativa para crear un Instituto Nacional de Evaluación de Políticas Públicas, para que sean legales y vinculatorias solamente aquellas políticas públicas que han demostrado su eficiencia y no los caprichos presidenciales. Vamos a poner leyes para prohibir las adjudicaciones directas en un límite cuando es absurdo, como lo es en este gobierno. Acción Nacional también va a proponer nuevos tipos penales, como el de persecución política, como el de violación al debido proceso y como el de violación a la presunción de inocencia. Pero también lo anticipamos. A mediados o quizá finales de este segundo periodo, también el Partido Acción Nacional va a hacer formalmente su propuesta de una reforma electoral, en donde blindemos las condiciones para garantizar nuestra democracia, proponiendo formalmente Acción Nacional las elecciones primarias para la elección de candidaturas. Propondremos formalmente una segunda vuelta presidencial, regularemos los gobiernos de coalición, formalmente propondremos disminuir la sobrerepresentación de legisladores, propondremos el voto electrónico para las próximas elecciones, propondremos que la participación de la delincuencia organizada sea una causal de nulidad de las elecciones, que le llegue el mensaje a quien le tenga que llegar. Tendremos una iniciativa para prohibir la difusión ilegal gubernamental, en pocas palabras, prohibir las mañaneras cuando haya un periodo electoral.
entre otras propuestas como plurinominales en una lista B, regular la declinación de candidaturas, que exista una circunscripción migrante, además de regular la reelección y las acciones afirmativas. Y para concluir, y escuchar a nuestra compañera, la diputada Mariana Gómez del Campo, nosotros, insisto, estamos hoy aquí en el INE, porque nosotros, más que defender a individuos, que está de más decir que cómo han estado vapuleados, pero nosotros, Acción Nacional, más que defender a individuos, lo que defendemos es a las instituciones que representan. Y el INE, el INAI, por decir solo dos ejemplos, son instituciones que le han costado muchísimo trabajo a este país. Aquí debajo de nuestra bandera lo decimos, esfuerzos por décadas, no por modas políticas, por décadas, para tener un país de instituciones y no de caudillos. Y que nos regresemos a un país en donde un caudillo truene instituciones es regresarnos un siglo atrás en este país. Así es que más allá de una elección X o una elección Y, el Partido Acción Nacional es una institución que se declara como la principal defensora y garante de las demás instituciones de este gran país. Muchísimas gracias, coordinador. Muy buenos días tengan todos los medios de comunicación. Saludo a mis compañeras y compañeros diputados. Simplemente decir que en el PAN vamos a defender en todo momento a la democracia. En el PAN vamos a defender a la democracia porque no queremos autoritarismo en México. No estamos dispuestos a seguir permitiendo, tolerando la persecución política. La persecución política que es aplicada en todos los regímenes autoritarios. No queremos tampoco solapar o guardar silencio ante lo que es inminente. Estamos viendo a un presidente de la República y a su partido Morena dispuestos a destruir nuestros órganos autónomos, dispuestos a destruir una institución tan importante como el Instituto Nacional Electoral. Por eso es tan valioso que esta mañana estemos arrancando aquí nuestros trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones. Es un mensaje para todos los mexicanos. Los gobiernos autoritarios destruyen. Los gobiernos autoritarios, si no les conviene la institución, hacen dos cosas: o se apoderan de la institución o terminan por desaparecerla. Y nosotros desde el PAN, los diputados del PAN, no vamos a guardar silencio. No vamos a permitir que nos convirtamos en lo que se han convertido regímenes autoritarios, y podemos aquí hablar de diferentes países. Lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Cuba. Ahí destruyeron todos los órganos autónomos. Por cierto, en dos países concretamente, Nicaragua y Venezuela, órganos autónomos que llevaron de manera democrática a los dictadores a ocupar sus espacios. Por lo tanto, desde aquí, desde el Instituto Nacional Electoral, les decimos que vamos a defender la democracia. No vamos a dejar que pase una sola reforma constitucional que pretenda destruir a México. No tendrán un solo voto de los diputados de Acción Nacional si eso es lo que pretenden. Y hacemos también un llamado a todos los mexicanos, mexicanas y mexicanos, a que se sumen. No podemos guardar silencio ante lo que está ocurriendo en México. Un presidente que todas las mañanas ataca al Instituto Nacional Electoral, ataca a los periodistas que no están con él, ataca a todo aquel que no está de acuerdo, que no piensa como él. Llámese empresario, llámese el ciudadano de a pie, incluso los evidencia y pone nombres y los pone en riesgo. Y hoy vemos que México no está bien. Si nosotros no tenemos instituciones fuertes, si nosotros no tenemos instituciones sólidas,
nos podemos convertir más adelante, y se los digo de verdad, en una dictadura. Estamos a tiempo de detenerlos, estamos a tiempo de que desde el Parlamento, los diputados de Acción Nacional, no permitamos, insisto, una sola reforma constitucional que dañe a México. Y esto es por México, y esto es por nuestros niños, y esto es por nuestras mujeres, por nuestros jóvenes, por las personas con discapacidad, por los adultos mayores. Ahí vamos a estar, levantando la voz, no permitiendo que acaben con nuestro México que tanto amamos. Es cuanto. Queremos aprovechar este espacio para anunciar un paquete de reformas muy importante que estaremos por presentar en próximas fechas. Como ustedes saben, el presidente ha anunciado que tiene 3 prioridades legislativas en materia de reformas constitucionales. La primera de ellas tiene que ver con la reforma eléctrica, la contrarreforma eléctrica que se está discutiendo en estos momentos en el Congreso. La segunda tiene que ver con la formalización de la militarización de la Guardia Nacional, adscribiéndola a la Sedena. Pero hay una tercera que nos preocupa de sobremanera, que es una reforma electoral que ha venido cacareando el presidente desde hace más de un año. Y esta reforma nos preocupa porque las personas que acompañan al presidente en esta idea han manifestado incluso su deseo de que las elecciones sean organizadas de nueva cuenta por la Secretaría de Gobernación, como sucedía en antaño, como en tiempos de Manuel Bartlett, como en tiempos de los fraudes electorales. Es decir, una regresión de décadas en el pasado que destruye y demuele cualquier institución de carácter democrática en nuestro país. Nosotros preveemos que durante este periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados ha de llegar este paquete de reformas electorales por parte del presidente. Por lo tanto, nos estamos adelantando y anunciamos muy formalmente en este momento que estaremos presentando nuestra propia reforma electoral. Una reforma que combate el autoritarismo, una reforma que combata la regresión antidemocrática a la que nos está llevando este gobierno, con reglas más claras, que abone al piso parejo, a la transparencia en los partidos políticos, a evitar la injerencia directa del crimen organizado en la definición de los resultados de las elecciones. Estamos de manera muy puntual estableciendo como causal de nulidad de una elección la injerencia del crimen organizado. Sabemos lo que sucedió en Baja California Sur, en Sonora, lo que sucedió en Sinaloa, en San Luis Potosí, en algunas otras, en Michoacán, en algunas otras entidades federativas. Sabemos la participación activa que tuvo el crimen organizado, lo cual incluso nos ha llevado a denunciarlo ante organismos internacionales. Estamos proponiendo que una elección pueda ser anulada por sistema, por que se compruebe la injerencia del crimen organizado. Vamos a proponer reglas mucho más equitativas que por supuesto abonen a la libertad de expresión. Creemos que las reglas que ha propuesto el Instituto Nacional Electoral para regular la participación de las autoridades federales, en concreto de las conferencias matutinas del presidente de la República, puedan ser reguladas. Ya hay criterios muy concretos que ha establecido el Instituto y que vamos a adoptar. Y tenemos un sistema de blindaje muy concreto para evitar que el oficialismo, empezando por el presidente de la República, tenga la tentación de meterle mano a la estructura interna del INE. Tampoco es un cheque en blanco al Instituto Electoral, no se trata de eso. Se trata de que haya reglas claras. Se trata de que todos los partidos políticos puedan acudir a una contienda con perfecta equidad, de que sea sancionada la intervención gubernamental, de que sea sancionada también el desvío de recursos y de programas sociales, que tengamos una fiscalía de delitos electorales plenamente autónoma y que no sea dirigida por un empleado del presidente de la República, de dotarle de dientes a la autoridad electoral. Sabemos perfectamente que nuestro sistema electoral funciona bien y así se ha demostrado en las últimas contiendas donde no hemos tenido ningún tipo de problema, pero también sabemos que todos los sistemas electorales en el mundo, empezando por el nuestro, es perfectible y tiene que estarse actualizando. Por eso estamos proponiendo reglas de avanzada,
como la segunda vuelta electoral. Por eso vamos a proponer reglas de avanzada, como un nuevo sistema de asignación de diputados de representación proporcional. El voto electrónico. Estamos proponiendo nuevas reglas de fiscalización. Estamos proponiendo que tenga un margen mucho más amplio el instituto para poder aplicar sanciones y que no tengan, por supuesto, que llevar a cabo la construcción de reglas dentro del Instituto Electoral. Y muy importante, dos temas que me parecen elementales. Uno, la claridad en los gobiernos de coalición, la posibilidad de que dos partidos políticos o más que se coaligan puedan registrar ante el Instituto Nacional Electoral un convenio de coalición donde se establezca perfectamente a qué cartera pueden aspirar en un eventual gobierno y después se haga exigible ante la propia autoridad electoral. La regulación de las declinaciones, que dos candidatos puedan hacer un convenio de declinación también, de tal suerte que pasado determinado tiempo el que vaya ganando pueda absorber los votos del otro sin ningún tipo de contratiempo. Y también la organización de las elecciones primarias o las elecciones internas de los partidos políticos y su posibilidad de que éstas sean organizadas por el propio instituto. Creemos que son normas mínimas de convivencia democrática en nuestro país a través del fortalecimiento del Instituto Electoral y evitar así la regresión autoritaria y la embestida de la cual ha sido objeto el INE y también el Tribunal Electoral y algunas otras instituciones, por ejemplo con la desaparición de estos 19 organismos descentralizados que propone el presidente. Es la propuesta de Acción Nacional, la ponemos sobre la mesa y en próximos días estarán teniendo noticias al respecto. Muchas gracias. Primero decirte, este es el paquete que formalmente presentamos las y los diputados del PAN, aunque te puedo asegurar que vamos a encontrar coincidencias plenas con nuestros aliados del PRI y el PRD. Comienza formalmente nuestro trabajo ya avanzado de concluir en una propuesta en conjunto, como lo hiciéramos con el presupuesto, pero dejando claro que esta es una iniciativa que surge originalmente de las y los diputados de Acción Nacional. Y segundo, decirte, mira, no puede venir más al caso tu pregunta, ¿a qué nivel hemos llegado ya de sinrazón? ¿A qué nivel hemos llegado ya de intolerancia? Que incluso lo que es básicamente el trabajo de las y los consejeros, haya habido un individuo que lo equiparara con el delito de coalición de funcionarios públicos. O sea, en verdad, ¿a qué nivel ya de sinrazón se ha llegado? Y además que ese mismo personaje que con tanta enjundia, y le mandamos un gran abrazo porque ese personaje es el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, quien con tanta enjundia hiciera esa denuncia, siendo supuestamente el titular de otro poder en este país, haya bastado que en una mañanera su jefe, el presidente del Poder Ejecutivo, le dijera lo contrario para que él se desdijera. ¿A qué nivel de vulgaridad republicana, si es que se le puede llegar a decir así, hemos llegado? Es nosotros, insisto, precisamente lo que queremos defender, blindar a nuestras instituciones, a todas, no solamente al INE, para que las modas políticas que van y vienen no se atrevan a meterse con los legados de siglos o de décadas que tiene este país. El día de ayer se vencía el plazo para que se cumpliera la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. Por ahí de las 8:30 de la noche, que estábamos en sesión del Consejo General, llegó la respuesta de Hacienda diciendo que no había manera de otorgarles recursos. El término que utilizaron fue que era inviable jurídicamente. Nosotros evidentemente creemos que Hacienda tiene la posibilidad de dotar de esos recursos para el proceso de revocación de mandato. Desafortunadamente, en un desaseado documento que enviaron al Instituto Nacional Electoral, firmado por un quinto nivel en la Secretaría de Hacienda, que es el procurador fiscal, ni siquiera lo firmó el secretario o los subsecretarios o alguien responsable de este asunto, lo firma el procurador fiscal,
y por supuesto que esto me parece que es una falta de respeto al Instituto Nacional Electoral y por supuesto a quienes integran el Consejo General del IFE. Es una barbaridad porque lo que va a motivar es que no se instalen las casillas que la ley manda para el proceso de revocación de mandato. Eso es lo que hicieron los integrantes de este gobierno de Morena, no darle los recursos al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a compactar las casillas y es muy probable que se les facilite el proceso de movilización para fraguar, digamos, esta movilización y sacar adelante el asunto. Es un contrasentido. Nosotros vamos a esperar a que se pronuncie también la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal para ver si cumplió o no su mandato a la Secretaría de Hacienda. Es evidente que no lo cumplió y bueno, con esos recursos tendrá que hacerlo. El proceso de revocación de mandato va, y eso lo ha demostrado el Consejo General del INE en todas sus actuaciones. El problema es que va violentando la ley por culpa de Morena, que no dota de los recursos al instituto para poder cumplir con su responsabilidad. Y solo complementando lo que acaba de decir Humberto, claro, orillando al INE para obligarlo a lo imposible, que a nuestro juicio ha sido la tirada de este gobierno desde el día 1, orillarlo a que esté obligado a lo imposible. No vaya a ser que después se ofrezca tener que desprestigiar al INE. Todos aquí sabemos de qué estamos hablando. Contestarte la segunda pregunta. La sobrerepresentación que nosotros proponemos es disminuirla. En un primer tránsito, disminuirla. Porque en Acción Nacional ya estamos pensando muy seriamente en conducirnos hacia la representación plena, sin sobre ni subrepresentación. Lo que nosotros creemos es que tenemos que revalorar el criterio de por qué un 8%. Y nosotros propondríamos formalmente comenzar disminuyéndola a un 4%. No importa si eso conviene o no a Acción Nacional. No lo vemos con ese enfoque. Lo que creemos es que el Congreso debe de ser un órgano representado lo más pura y simplemente posible. Esa es nuestra intención con esta propuesta de disminuir el porcentaje de sobrerepresentación. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional presentó un exhorto fuerte y claro para exigir la investigación de la muerte de periodistas. Precisamente, y los más sonados lamentablemente en estos días, son 2 asesinatos en Baja California de 2 periodistas, justo lo que comentas del periodista en Michoacán, y es el sexenio más violento en materia de asesinatos a periodistas. Cerca de 54 van ya en un nivel muy alto, sin una respuesta clara. Además, hay que decirlo, con líneas de investigación política y de narcotraficantes. ¿A qué me refiero? En el caso de Baja California, la propia periodista Lourdes Mendoza hizo mención sobre su preocupación a su vida por parte del exgobernador Jaime Bonilla, en donde el presidente de la República ha hecho caso omiso y un silencio rotundo a este tema. Reconocemos además la exigencia nacional que este gremio ha hecho dentro y en la Secretaría de Gobernación, una exigencia que no solamente fue aquí, sino que fue a nivel nacional y ha sido un movimiento. El Grupo Parlamentario del PAN, además de este exhorto, vamos a presentar la exigencia para la creación de una comisión especial a estas investigaciones y estamos solidarios a todo lo que suceda a este gremio. Corrijo, la periodista es Lourdes Maldonado. Es increíble la cantidad a la que hemos llegado, 29 en el sexenio, 4 simplemente en este año, y este año solamente lleva un mes. Apenas la semana pasada vimos una manifestación muy importante a las afueras de la Secretaría de Gobernación. Me parece que muchas y muchos de ustedes estuvieron por ahí alzando la voz. El presidente hizo mutis, el presidente se fue por las ramas, y muy lejos de solidarizarse con este tema, de sensibilizarse con este tema, se ha mostrado indolente. Y no solo eso, también ha hecho apología, desde nuestro punto de vista, de la agresión a periodistas. Apenas en la conferencia matutina del día de ayer se lanzó con todo contra 2 periodistas críticos al gobierno, a sabiendas de que estábamos a días de que había sido asesinada
esta periodista. El día de ayer tuvimos otro periodista asesinado en Michoacán y seguramente hoy, muy lejos de solidarizarse con el gremio, va a arremeter contra un nuevo periodista, contra un nuevo medio crítico. Lo hace un día sí y el otro también. Nosotros responsabilizamos en buena medida al presidente, es una medida autoritaria la que él toma. ¿Por qué? Porque él hace apología de la agresión a los periodistas. Como no los protege, como no funcionan estos protocolos de protección, estos mecanismos y protocolos de protección a los periodistas, más que para las personas, pues que le echan loas y le hablan bonito en las mañaneras, como esta mujer que se me olvida el nombre, que le dice que es un corredor keniano, que sí tiene escolta y demás. Como no funcionan estos protocolos absolutamente para nada, bueno, pues el crimen organizado se despacha con la cuchara grande, pero esto es porque el presidente pone el ejemplo, él lo ha dicho, el presidente pone el ejemplo y la ciudadanía lo sigue, y él ha puesto el ejemplo de agredir, por lo menos verbalmente, a periodistas críticos, y esa ha sido la respuesta. No, absolutamente no, el PAN tiene su agenda, el PAN tiene sus principios, el PAN tiene su plataforma, sus ideales, y los persigue día a día, y los está persiguiendo también, los está buscando con esta propuesta de reforma electoral. Lo que hay que decir claramente es que todo esto es un montaje del presidente López. Todos los días se dedica a distraer la atención del fracaso de su gobierno, desde la revocación de mandato, la misma propuesta de contrarreforma eléctrica, sus giras, sus ataques, sus agresiones, sus banalidades, sus frivolidades cotidianas. Todo eso tiene la finalidad expresa, y hay que verlo así, de que no nos demos cuenta del fracaso estrepitoso de su gobierno en seguridad, en salud pública, en educación, en medio ambiente, en economía. Nos acabamos de enterar hoy con los nuevos datos del INEGI que llevamos 2 trimestres en recesión económica. Es algo insólito en el mundo. Mientras todos los países crecen y se recuperan, ya han sobrepasado los niveles de actividad económica previos a la pandemia, México permanece hundido, y permanece hundido por responsabilidad directa del presidente López. Estamos en una situación nunca vista en muchas décadas de estanflación, de inflación con recesión económica, y eso es responsabilidad directa del presidente López. Y es muy astuto y es muy hábil al tratar de distraernos, y lo peor, lo que nos preocupa mucho es que lo logra. Los medios de comunicación, la opinión pública y prácticamente todos los debates se dan en torno a sus frivolidades, a sus ocurrencias, a sus proyectos absurdos como el Tren Maya, como la refinería, como el aeropuerto de Santa Lucía. No lo podemos permitir, y el PAN va a seguir poniendo el dedo en la llaga, va a seguir promoviendo y empujando su agenda de principios, su agenda para un México próspero, democrático y libre, porque eso es el Partido Acción Nacional. Nosotros exigimos y queremos llevar al marco legal que se respete la veda electoral. A ver, es que esto ya existe, es que no puede ser que con la potencia de una mañanera, nos guste o no, nadie duda la potencia de una mañanera, se conduzcan las elecciones en una entidad federativa sí y en otra también. Es que eso, yo por eso lo digo, por eso tanto le importa a este gobierno su sucesión. Porque donde no ganen su sucesión, cosa que van pero directito a que suceda, no sé cuántos delitos ya llevan acumulados en este gobierno, empezando por la difusión ilegal gubernamental, empezando por las mañaneras. Y segundo, ¿a qué estamos dispuestos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para combatir el autoritarismo en nuestro país? Pues estoy seguro que no me dejarán mentir mis hermanas y mis hermanos, diputadas y diputados de Acción Nacional en todo el país, más todos los que faltan, hasta donde se tenga que llegar. Porque alguna vez lo escuché, si alguien te asalta en la calle y te dice dame tu reloj, el reloj se lo das, es algo material, es preferible darle tu reloj, darle tu coche. Pero ¿qué pasaría si en la calle alguien nos amenaza con una pistola y nos dice dame a tu hijo? Ahí tú das la vida. Primero te matan antes que quitarte a tu hijo. Y nuestros hijos es el futuro de este país. Podemos aceptar lo que sea, salvo que le quiten la libertad a nuestro país y a las generaciones que vienen.
Y lo vamos a hacer porque Acción Nacional está mandatado a hacerlo. Por eso nos dieron su voto el 6 de junio, para detener el autoritarismo en este país. Muchas gracias a todas y a todos. Que tengan muy buen día.